En este video lo que vamos a ver es el concepto de fuerza conservativa y no conservativa, que en sí vamos a ver que es una clasificación de fuerzas que cumplen en ser conservativas o no. Y entonces comencemos con el tema y después veremos qué consecuencias tiene ello. Una fuerza es conservativa si el trabajo de esa fuerza es independiente de la trayectoria seguida por el cuerpo para ir de un punto inicial a un punto final. Si miramos la imagen, tenemos una deportista que va a ir de la posición inicial a la posición final por tres recorridos diferentes. Va a ir en línea recta, suponiendo que hay una carretera que lo haga, puede ir por una montaña o puede ir por el bajo. Son tres recorridos distintos y entonces una fuerza será conservativa si yo calculo el trabajo de esa fuerza por los tres caminos diferentes que hace un objeto, un cuerpo o una deportista como en este caso, y calculo los trabajos por cada camino y veo que el trabajo de la fuerza, esa en particular que estoy calculando por un camino, por el otro, son iguales. Si una fuerza cumple con eso, de que el trabajo por los distintos caminos da lo mismo, distintos recorridos, dan iguales, se dice que la fuerza es conservativa. Si no cumple con ello, va a ser una fuerza no conservativa. Esa es un poco la idea de la clasificación de fuerzas conservativas y no. Entonces vamos a ver un poco las consecuencias de ello. Entonces, consecuencias de esta definición y clasificación. Uno, si no cumple con la definición, o sea, no pasa esto de que da lo mismo por un camino que por el otro, esa fuerza automáticamente es no conservativa. O sea, calculo el trabajo de esa fuerza por un camino y por el otro, y si cumple es conservativa y si no cumple es no conservativa. 2. El trabajo de una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada siempre va a ser cero. O sea, cuando yo tengo una fuerza conservativa y calculo el trabajo por distintos caminos me dan igual, ya me sirve para decir que en una trayectoria cerrada el trabajo de esa fuerza va a ser cero. Ejemplo de ello es la fuerza peso. La fuerza peso va a ser una fuerza conservativa que, por ejemplo, podría calcularse en esta imagen. Después lo haremos en un caso más sencillo. Y resulta que después, como la fuerza peso es conservativa, el trabajo en una trayectoria cerrada va a ser cero. 3. Se puede definir una energía potencial para la misma. Entonces, por ejemplo, como dije que la fuerza peso es conservativa, va a existir lo que se conoce como energía potencial gravitatoria, que ya lo mencionamos anteriormente. 4. Y último consecuencia es en un sistema en el que solo actúen fuerzas conservativas, se conserva la energía mecánica en ese sistema porque solo actúan fuerzas conservativas y al sistema se le denomina sistema aislado o conservativo. Entonces, en una situación en que tengamos que solo actúan fuerzas conservativas sobre un sistema, eso ya implicaría o va a implicar que la energía mecánica se conserve en ese caso. Bien, preguntas. ¿Qué es una fuerza no conservativa? Bueno, una fuerza no conservativa es aquella en que el trabajo por un camino y por el otro da diferente, que es consecuencia directa de la definición que dimos de fuerza conservativa. Es el contrario. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo se demuestra que una fuerza es conservativa? Y bueno, como vimos, básicamente habría una manera, pero en realidad hay dos. La primera es calcular el trabajo de esa fuerza por distintos caminos y ver que son iguales, que es la definición propia de fuerza conservativa. Y la otra, que surge de la consecuencia 2, es calcular el trabajo en una trayectoria cerrada, ver que da cero y eso automáticamente implicaría que la fuerza es conservativa. Lo que vamos a hacer ahora, yo comenté que la fuerza peso era una fuerza conservativa, nos vamos a plantear una situación relativamente fácil desde el punto de vista matemático y lo que vamos a estar haciendo es calcular el trabajo en esta situación de la derecha para verificar que la fuerza peso es conservativa. Entonces tenemos a un obrero que tiene dos posibilidades, bajar caminando una caja por una escalera, en lo que sería la trayectoria AC. O la segunda opción, o segundo camino recorrido, sería bajar por un ascensor y después que va a ir caminando por la zona, horizontalmente por el piso. Entonces en ese caso la trayectoria sería AB y BC. El peso de la caja es de 400 newtons, ya me da el peso, no me da la masa. Y voy a estar parando voy a hacer en una hoja los cálculos y lo vamos a ver para concluir que la fuerza peso es conservativa, o sea que espero que el resultado por ambos caminos me dé lo mismo. Vamos a ver que la fuerza peso es una fuerza conservativa. Entonces dejo la imagen acá. Entonces la idea es primero ir de A hasta C. Entonces vamos a calcular el trabajo
de la fuerza peso de A hasta C, y eso por definición sería el peso por el coseno del ángulo que forma, ahora lo vemos, por el desplazamiento de A hasta C. El peso nos los da, es 400 newtons. Después va multiplicado por coseno del ángulo. Entonces vamos a fijarnos que en este caso tenemos un desplazamiento que es así y una fuerza peso que actúa vertical y hacia abajo, así. Y el ángulo que nos está interesando es este de acá. Si miramos la imagen, ese ángulo lo da la imagen acá arriba, es el de 50 grados. Y eso a su vez va multiplicado por la distancia, que es de 7,8 metros. Así que el trabajo de la fuerza peso de A hasta C es 400 coseno de 50 por 7,8, y nos está dando 2005, que lo voy a pasar a exponente apretando esa tecla. No lo hizo. Bueno, después de luchar un rato con esto, ahí, y apretó esta tecla, me da 2,0 por 10 a la 3. Bueno. Así que conclusión, por un camino me dio 2,0 por 10 a la 3. Ahora vamos por el otro camino. El otro camino lo vamos a separar en dos. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza peso por A, B y C. Y lo que voy a hacer es el cálculo del trabajo de la fuerza peso de A hasta B más el trabajo de la fuerza peso de B hasta C. El trabajo de la fuerza peso de A hasta B, que sería por el ascensor, sería los 400 newtons por coseno. En este caso, fíjense que el desplazamiento va hacia abajo y la fuerza peso también va hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo que forman es de 0 grados. Y a su vez esto va multiplicado por el desplazamiento del ascensor, que dice claramente en la imagen 5 metros. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza peso de A hasta B es 400 por coseno de 0, que es 1, por 5. 2000. 2,0 por 10 a la 3 joules. Y por último, me está faltando el trabajo de la fuerza peso de B hasta C, que acá ya directamente voy a poner que es 0 joules, porque tenemos una situación en la que el desplazamiento es horizontal hacia la derecha y la fuerza peso es vertical y hacia abajo. Y dijimos que en los casos que el ángulo es 90 grados, el trabajo del peso es 0. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza peso ABC sería de 2,0 por 10 a la 3 joules más 0, por lo tanto quedaría ese valor. Y entonces, como el trabajo de la fuerza peso por un camino y por el otro dan iguales, conclusión, la fuerza peso es conservativa. Conclusión va con ese, ojo. Bien, y listo. Ahí demostré que la fuerza peso es conservativa. Casi tengo una falta, pero la arreglé a tiempo. Bueno, pronto, listo. Bueno, después que demostramos que la fuerza peso es conservativa, vamos a ver una de las consecuencias directas, que es la famosa rampa. Dice, como el trabajo peso es independiente de la trayectoria, o sea, no importa el camino que se recorra, da lo mismo
Si debo subir un objeto a una altura mayor, por ejemplo acá tenemos un obrero con una heladera, podría hacerlo por la rampa o podría hacerlo horizontalmente y después verticalmente. Resulta que como vimos que el trabajo es independiente de la trayectoria, el punto A sería el punto de partida abajo y el punto de llegada sería arriba de la camioneta, y entonces el trabajo de la fuerza peso yendo por la rampa o por el otro camino serían equivalentes, el mismo resultado. El tema es que al poner la rampa, lo que se está haciendo es aumentar el desplazamiento de recorrido en la ecuación de trabajo, y por lo tanto se está disminuyendo el valor de la fuerza que se debe aplicar para poder subir el objeto. De esa manera, como el trabajo tiene que ser igual, mayor desplazamiento por la rampa implica menor fuerza, y por lo tanto, como el trabajo tiene que ser igual, es más efectivo y menos dañino para el cuerpo humano subirlo por una rampa. Más está decir que cuanto más larga sea la rampa, menor va a ser la fuerza y menos fuerza hay que hacer para poder lograrlo. Ahora, desde el punto de vista del trabajo, sigue siendo el mismo. Lo que vamos a estar haciendo ahora, ver un caso mostré que la fuerza peso era conservativa y lo demostramos a través de cálculos, y lo que voy a estar haciendo ahora es ver que la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Y para averiguarlo, lo que vamos a estar haciendo es un libro se va a recorrer en un cuadrado y vamos a estar calculando el trabajo por un camino que será el A, B, C y D, trayectoria 1 que está marcada en marrón, y la trayectoria RO2 que está marcada en celeste sería la AD, y vamos a estar calculando ambos casos para ver que no nos da lo mismo. En esta situación de la figura, el cuadrado que se forma ahí en la imagen es de 0,40 metros, quiere decir que cada lado es de 0,10 metros, y la fuerza de rozamiento que hay sobre el libro en la interacción con la mesa es de 10 newtons, y con esos dos datos vamos a estar averiguando el trabajo por cada camino y viendo que nos van a dar diferente, y por lo tanto la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Eso también lo voy a tener que hacer en una hoja aparte. El tema de la fuerza de rozamiento. Y vamos a ver si es conservativa. Entonces tengo la imagen acá. La pongo aquí la imagen. Y entonces la idea es calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento de A hasta D directamente. Y eso sería el valor de la fuerza de rozamiento por coseno del ángulo por el desplazamiento. O sea, los 10 newton que vale la fuerza de rozamiento en el libro por coseno de 180 por los 0,10 metros. Así que esto me estaría dando un joule. Menos un joule. Y tengo que ponerle AD, perdón, que me olvidé acá. Bien, un detalle que me olvidé. El tema del ángulo. El desplazamiento va para la derecha y la fuerza de rozamiento ya dijimos que siempre va en contra del movimiento, del desplazamiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento siempre es una fuerza que, como es opuesta al desplazamiento, va a formar siempre un ángulo de 180 grados. Y por eso puse coseno 180. Coseno 180 es menos 1 y por eso me va a dar menos. Después que hice eso, lo voy a calcular para el segundo tramo. En el otro intervalo, el trabajo de la fuerza de rozamiento, yendo por A, B, C y D, lo voy a tener que separar en tres partes. El trabajo de la fuerza de rozamiento de A hasta B, más el trabajo de la fuerza de rozamiento de B hasta C, más el trabajo de la fuerza de rozamiento de C hasta D. Cada uno de estos, si miramos la imagen, es igual al caso anterior. Por lo tanto, sería 10 newton, sería coseno 180 porque siempre pasa esto, y también sería 0,10 metros, que es lo que mide cada lado. Por lo tanto, en este caso, al hacer un recorrido mayor, lo que nos va a pasar es que voy a tener menos 0,1 joules de este caso, más menos 1,0 joules de este caso, más menos 1,0 joules de este otro caso. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento yendo por este otro camino
y partiendo de ahí llegando hasta D, partiendo de ahí llegando hasta D, me va a dar en este caso menos 3,0 joules, que es notoriamente diferente al caso anterior. Como en este caso no cumple la condición de fuerza conservativa, la conclusión es que la fuerza de rozamiento es no conservativa. Y de esa manera ya sé que a partir de ahora la fuerza de rozamiento es no conservativa, mientras que la fuerza de peso sí lo es conservativa. La que nos quedó para atrás es ver que la fuerza elástica es conservativa. Bueno, hasta acá viene el desarrollo de este tema.